Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Yo soy el doctor Gustavo Martínez Mier y el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo leer un artículo médico científico. Tenemos que entender que leer un artículo científico no tiene nada que ver con leer un artículo en un blog o en alguna otra cosa que no sea una revista científica. Al principio te puede llevar tiempo, pero bueno, con el tiempo también al mismo tiempo vas a ir ganando tiempo, lo vas a hacer más rápido porque vas a ir obteniendo experiencia. Siempre es importante que tomes nota de los autores, de dónde son, quiénes son y dónde son sus instituciones donde trabajan, porque eso le puede prestar un poco de respetabilidad al artículo. Algunas veces hay instituciones que pueden ser, pues a lo mejor un poco dudosas, o a lo mejor no tan prestigiosas, o a lo mejor hay sitios donde hay algún otro tipo de interés. Tienes que tener en cuenta el tipo de publicación. La gran mayoría de las publicaciones médicas científicas deben de estar las que valen la pena están en artículos indizados en el PubMed, y hay que tener mucho cuidado con publicaciones de revistas depredadoras. Para poder hablar de un artículo médico científico hay que tener en cuenta que hay tres tipos de fuentes bibliográficas: primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son algo que es novedoso, y dentro de esta categoría se incluyen las siguientes: un artículo original o de investigación, y normalmente es el formato más común de las fuentes primarias. El ensayo clínico es el prototipo de este tipo de artículos. Normalmente tiene un resumen, una introducción, material de métodos, resultados y figuras y discusión y conclusiones. También hay reportes breves o comunicaciones cortas, lo cual es similar a un artículo original, pero es un poco más pequeño. Y luego hay casos clínicos o reportes de caso, que es algo que es poco común o algo que es interesante. Aquí podemos ver en esta diapositiva un artículo original, ¿verdad? Y una comunicación breve. Esas son las fuentes primarias. Las fuentes secundarias las podemos agrupar en revisión sistemáticas, metaanálisis, guías clínicas y cartas al editor. Una revisión sistemática resume todos los artículos de investigación primaria, los anteriores que dijimos, mediante una búsqueda sistemática. Eso es lo importante de las investigaciones relevantes de un tema. El metaanálisis es la consecuencia de una revisión sistemática. Haces esta revisión y se aplica una herramienta con la cual sintetizas cuantitativamente los resultados para poderlos comparar. Las guías clínicas son evidencias científicas para dar criterios, directrices y tomas de decisiones. Y las cartas al editor son opiniones de alguien sobre algún artículo donde puedes contrastar los resultados, estar de acuerdo o contrastarlos. Aquí podemos ver también un ejemplo de revisión sistemática y un ejemplo de sistemática y metaanálisis. Estos dos son de COVID-19. Aquí vemos también unas guías, ¿verdad? Unas guías prácticas de manejo de carcinoma hepatocelular y una carta al editor sobre cómo el cloro no es el enemigo. Ahora, existen fuentes terciarias que son las revisiones, que es no se hace una búsqueda sistemática, entonces no es toda la evidencia existente, nada más es una revisión un poco al aire, libre con lo que encuentren los autores. Una carta científica o un artículo de opinión, pues son opiniones de alguien sobre un tema concreto. Aquí podemos ver una revisión que no es sistemática y una carta científica. Ahora, ya una vez que identificamos el tipo de fuentes, primarias, secundarias y terciarias, tendremos que empezar a entender cómo desglosarlo. Y lo más importante es que hay que leer primero la introducción y no el resumen. El resumen es el párrafo inicial con que inicia el artículo. Viene ahí, lo vieron en la diapositiva. Sin embargo, la elección del artículo debe de ser basada en el título y en el resumen. Pero no obstante que así debes de escoger el artículo, el resumen es lo que tienes que leer al final. O sea, el título y el resumen te atrapan para escogerlo, pero no es lo primero que tienes que leer. ¿Por qué? Porque los resúmenes son una síntesis, pero a veces el resumen puede ser no lo suficientemente objetivo o puede tener ciertas situaciones incorrectas. Entonces, el contexto es primero leer la introducción. Eso es importante. Aquí vemos perfectamente cómo está la introducción. Por favor, no leamos el resumen de primera instancia. Es el título, que es lo que te tiene que atrapar para decidir si lo lees o no.
Hay que identificar cuál es la pregunta principal, qué es lo que está tratando de resolver el artículo. Y hay que generar un contexto, por lo menos en menos de 5 frases, o en pequeñas frases, ¿no? Como existen trabajos anteriores, qué limitaciones tiene, qué pasos tienen que seguir los autores, y tienes que intentar explicar el por qué hicieron la investigación. Entonces, cuando tú lees la introducción, tienes que tener este contexto para poder entender qué es lo que vas a leer. Ahora, esto es la pregunta o el objetivo principal. Aquí lo podemos ver, ¿no? En este caso. Casi siempre los artículos no lo señalan, pero muchas veces podemos decir, como dice aquí, el propósito de nuestro estudio, el objetivo de nuestro estudio. Esa es la pregunta principal que el artículo quiere contestar. Ahora, hay que identificar las preguntas específicas, que son básicamente los objetivos secundarios, y qué es lo que exactamente están buscando responder. Puede que haya una sola o varias, ¿no? De preferencia, yo siempre he creído que lo correcto es escribirlo, diagramarlo, dibujarlo. Entonces, pues bueno, esto es importante. Hay que identificar el enfoque del artículo, es qué van a hacer los autores para responder estas preguntas. Este es el enfoque del artículo, que es básicamente orientado hacia el material y los métodos. Podemos ver en este caso, este ejemplo, que es un estudio retrospectivo, y el artículo nos habla sobre los accesos vasculares. Entonces van a estudiar los accesos vasculares de forma retrospectiva y eventualmente van a buscar encontrar lo que necesiten. Hay que intentar hacer un diagrama para describir qué es lo que los autores quieren hacer. Casi siempre eso funciona muy bien porque los mapas visuales te funcionan. Probablemente no tengas que comprender todos los estudios para poder replicar los hallazgos, pero tienes que con estos diagramas y con eso, el chiste es que tú una vez que leas los métodos, seas capaz de poderle explicar a otra persona de qué trata. Hay que leer los resultados y hay que intentarlos resumir, hay que fijarse en las figuras y en las tablas, hay que familiarizarse con las estadísticas un poco para entender. Aquí hay que prestarle atención a las palabras significativo y no significativo, porque eso se trata de algo muy específico, y al mismo tiempo que fijarse en el tamaño de la muestra. Aquí tenemos los materiales y los métodos. Aquí tenemos las estadísticas, que hay que familiarizarse un poco, básicamente para saber qué estadísticas se aplican en qué situación. Los resultados de este artículo que tenemos aquí, este es un artículo donde trae estas figuras, que son unas curvas ROC, sirven para determinar sensibilidades y especificidades. Ahora, los resultados responden las preguntas que te hiciste. Eso es lo que es importante antes de llegar a la conclusión, discusión y la interpretación. Primero hay que saber si los resultados responden a estas preguntas. Con respecto a la discusión, lo interesante es poder captar cómo se interpretan los resultados, si estás de acuerdo con ellos, si puede existir alguna forma alternativa de interpretarlos, si los autores son capaces de delimitar sus limitaciones y sus ventajas. Algunas veces, porque no todos son infalibles, y de ahí es a donde muchas veces surge la investigación posterior, es si te das cuenta que a los autores se les ha escapado algo o pueden hacer algo más. Y además pensar qué proponer a continuación. O sea, siempre la investigación debe dar un punto adelante y saber si puedes estar de acuerdo o no con todo esto que tú encontraste. Entonces, avancemos aquí para que nos demos cuenta cómo los autores, en este caso, nos dicen qué es lo importante, ¿no? Como dicen que esta influencia, dicen que tanto el diámetro de la vena como la arteria influye en la maduración de la fístula arteriovenosa para diálisis. Y bueno, aquí en la conclusión, al final ellos dicen que existen cierta medición de diámetros para asociarse a que la fístula arteriovenosa para diálisis funcione o no funciona. Y como dice aquí, dan pie a futuro, ¿no? De modelos predictivos deben incluir mediciones vasculares de esto. Aquí hay un párrafo de la discusión donde los autores efectivamente lo puntualizan, delimitan hacen sus limitaciones. Aquí podemos ver cómo los autores demuestran lo que puede haber y lo que no puede haber. Entonces, pues bueno, este artículo contiene casi todo lo necesario para poder llegar a cómo poderlo leer. Y al final lees el resumen. Y entonces ya cuando lees el resumen, buscas ver si el resumen coincide con lo que se planteó, si es una interpretación como tú lo piensas. Y al final, que es el último paso, es fijarse en la bibliografía o en las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque las referencias bibliográficas
nos pueden ayudar a ver qué otros artículos se han citado y puedes leerlos para ver si lo que tú encontraste en el artículo anterior tiene documentación previa en tus referencias. Y además al mismo tiempo te va generando saber quiénes son las personas reconocidas, que como lo dijimos en el primer punto, tú puedes identificar la institución y la persona. Hay en muchas ramas de la medicina y especialmente las quirúrgicas como la mía, hay autores que ya son determinantes en muchas patologías y entonces tú ya sabes quién puede ser importante para decirnos algo. Y al mismo tiempo, si tú logras saber otras opiniones con respecto a bibliografías o con los otros expertos, pues puedes contrapuntear o afirmar lo que el artículo dice. Aquí está el resumen al final para que se den cuenta. Este resumen más o menos plasma lo que dice el artículo. El artículo, si lo vieron, tenía un código QR, por si les interesa leerlo, pueden regresar al principio del video y poderlo descargar. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Espero que esto les haya servido de manera significativa y que lo utilicen en su lectura diaria. Muchas gracias.